Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de contar cuestiones que atañen, creo, también a mi disciplina, que es la historia actual, la historia contemporánea. Y bueno, además decir que, por supuesto, que la finalidad de esta ley, que bueno, se llama memoria histórica en falso porque no es el nombre que lleva, es una ley de 2007 en la que se reconocían una serie de derechos y medidas en favor de los que padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. De esa parte de la memoria histórica, que es muy loable además, intentar que se restañen las heridas y que desde la Grecia clásica se pide la devolución de los cadáveres a sus familias, ¿no? Y el poderlos encontrar y darles un descanso más para las familias, sobre todo digno y justo, se ha pasado a una cuestión que tiene mucho más que ver con la política actual. Entonces, tenéis razón en la pregunta que me habéis hecho. Hay todavía muchas fosas por hacer. No se trata solo de permisos o no, porque se están dando casi todos, sino a la primera, a la segunda o a la tercera. Se trata más de una cuestión de financiación. Entonces, el veneno de esta ley es hacer que haya una única memoria histórica, que se tenga como un arma política y no como una reestructuración real de heridas que todavía están abiertas después de tantos años. De hecho, la ley tiene 15 años ahora mismo, está cumpliendo. Parecía que era algo que se cerraba una herida históricamente supuesta que estaba por hacer y aún quedaba un montón. La cuestión es saber en el debate si esto es un arma arrojadiza política o si realmente es una cuestión que está de verdad deshaciendo socialmente. Lo digo os voy a poner un ejemplo muy claro. No sé cuánto cuesta exhumar unos restos que además se sabe perfectamente dónde están, es decir, la localización es más o menos complicada, pero bajo un área pequeña. Si se compara, digo, la cantidad que costaría en esto con toda la parafernalia que se montó con el quitar a Franco del Valle de los Caídos y ponerlo en el cementerio del Pardo, que es una cuestión eminentemente política. Se hace a escasos días de una jornada electoral importantísima. Y tiene rédito político, es decir, como además se tradujo en votos, eso no va a dejar de estar. Mientras que estas pequeñas excavaciones que son de una arqueología menor, perdonadme por la butad del término, pero es así, es decir, cuando uno excava a una cueva de antropología como la Sima de los Huesos de Atapuerca, pues estamos hablando de muchos metros boca abajo. Esto no es tal y, como digo, los permisos judiciales, pues si no son a primera instancia, son en recurso o como mucho en tercero, siempre se dan la razón. Entonces, ¿cuánto tiempo queda, que era al final, y perdonadme todo este circunloquio para hablar de ello, cuánto tiempo queda para que se puedan restituir estos restos a sus familiares? Bueno, pues el tiempo de las negociaciones más políticas que sociales y que económicas. Claro, el poner pues sí, estará muy alta la gasolina, pero todavía estos señores se niegan a desenterrar. El problema es que ahora es el gobierno actual el que no está destinando fondos suficientes para que esto sea así, ¿no? A lo mejor porque tiene que destinarlos a cosas más importantes del día a día, ¿eh? No digo yo que esté mal, pero es que ya no cabe. Es el último eslabón que une a lo que ahora son las fuerzas, vamos a decir, anti-PP. Aunque ahora el PP está en horas bajas, pero en la época de Aznar, en el último momento de Aznar, que consiguió una mayoría absoluta, justo antes de los atentados del 11 de marzo, lo único que unía al Partido Socialista, a la Izquierda Unida, porque todavía no había nacido Podemos, a los independentismos vasco y catalán y a otra serie de partidos minoritarios, lo único que les unía era eso. Entonces tuvieron que explotarlo al máximo, les salió muy bien. Lo último, el desenterrar a Franco.
Bueno, yo creo que las calles se les ponen nombres y se les quitan de una forma, yo no voy a decir con sana deportividad, porque no lo es, sobre todo hace unos años tenía un coste mucho más alto, es un coste económico, me refiero a que todos aquellos comercios que tenían tarjetas de visita o direcciones comerciales tenían que gastarse un dineral en cambiar toda la papelería. Ahora todo eso se hace rápidamente porque casi todo, si no me equivoco, va a través de lo digital, ¿no? Bueno, los nombres de los callejeros son homenajes a las personas del pasado o a los lugares y a otras cuestiones que tienen que ver con nuestra historia, sea nacional o internacional. Que no cambien los nombres en un ayuntamiento, pues es una cuestión o que no hay necesidad, que no hay interés o que no hay consenso, también puede ser, porque si yo no me equivoco, y creo que no me equivoco, los nombres de los callejeros son responsabilidad exclusiva de los ayuntamientos, es decir, del alcalde y los distintos concejales que los suman. En Madrid ha habido una comisión enorme de cambios donde ha habido de todo, ha habido gente que sabía muchísimo, se ha nombrado, yo creo que fue en la etapa de la anterior edil Manuela Carmena, que hubo historiadores de todo, iba a decir de todo rasgo político, eso está mal dicho hacia mi profesión, de toda orientación, ¿no? que puedan tener, a pesar de que tuvieron, yo creo que bastante objetividad. Por ejemplo, callejeros que corresponden a la etapa de Franco se mantuvieron por cuanto eran personas que no tenían ni delitos de sangre ni estaban significados hacia una orientación de adversario, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Pedro Muñoz Seca, que era un autor teatral que efectivamente fue fusilado en las sacas del año 36, sin la autorización del gobierno republicano, pero con su cierta condescendencia, y no se quita ese nombre porque el autor teatral no había cometido ningún crimen ni violencia para quitarse. Estaba hecho en época del franquismo precisamente por ser víctima del otro lado de la guerra civil, pero con buen espíritu no se quitó porque se dijo que entonces se estaba acusando a una persona que no tenía nada más allá de que haber muerto en manos de otros, ¿no? Y ha habido una serie de cambios. Se hace mucho polvorín, mucha laraca y al cabo, pues no sé en qué queda, pero yo ya empiezo a tener años como para haber visto varios cambios de nombres de calles y creo que voy a vivir mucho y que voy a ver unos cuantos. Es decir, sí que es cierto que el oportunismo político es enorme, pero no me parece, igual que en la anterior pregunta, sí me parecía bueno, pues un agravio el hecho de que se gaste mucho dinero para una cuestión que en el fondo, bueno, pues bien está, ¿no? Que se quite a una persona, bueno, bien está o no está bien, no lo sé, que no lo habían pedido cuando hay mucha gente que sí lo está pidiendo. Pues si ese es el intento, bueno, repito, esto no es las calles no las mueve el gobierno, las mueven los ayuntamientos, pero yo quiero recordar que la Plaza Mayor de Madrid del año 31 al 39 o 40 se llamaba la Plaza de la Constitución. A nadie se nos ha olvidado que hubo un momento constitucional, ha habido muchos momentos de España con una constitución vigente que se ha votado por el electorado que fuera en su momento, ¿no? En ese momento era el sufragio universal masculino el que votó esa constitución, ¿no? A la Plaza Mayor se le quitó el nombre, no se le ha restituido, pero sin embargo yo creo que a nadie se nos oculta. Y sobre el tema de los hermanos García Noblejas, pues yo no sé cuánta gente viviendo en esa calle sabía quiénes fueron los hermanos García Noblejas, igual que el doctor García Tapia, que es una calle enorme de Moratalaz, y no sé cuánta gente sabe. No me preocupa eso, me preocupan mucho otras muchas cosas más, pero los nombres de las calles, además yo pienso que tienen que obedecer a una actualidad, no sé si política, pero sí por lo menos social, ¿no? Que se reconozcan personas y hay hechos, porque también hay nombres de calles de hechos, o cuestiones que sean importantes, pues por ejemplo que haya un barrio, yo recuerdo barrios de la periferia de Madrid donde hay nombres de películas de cine, ¿no? Por ejemplo, pues es que estamos en un siglo
entre el 20 y el 21 es un siglo muy audiovisual, pues ¿por qué no? Y no caben todos en las calles, ¿no? Entonces, ya que tenemos la suerte de no nombrarlos por letras o números como hacen en otros países del mundo, bueno, pues aprovechemos. Y a veces los nombres se quedan obsoletos, ¿eh? Yo no creo que, salvo los cascos históricos, haya nombres de héroes medievales ya en las ciudades de España que nunca se renuevan por la calle del Cid Campeador. No hablo de Burgos, por ejemplo, ¿no? De donde era el Cid, y si es que existió. Pero, bueno, era de Vivar, pero bueno, provincia de Burgos, y en Burgos, además de estar enterrado y de tener caballo, etcétera, es un héroe local absoluto, ¿no? Pero ¿por qué no cambiar los nombres? Y lo de la enseñanza, pues me parece fenomenal. Pues mira, hay de todo. Por ejemplo, a nadie le puede ser indiferente que haya una persona de su familia que 5 generaciones atrás esté mal enterrado en una carretera. Yo creo que es de una insensibilidad que roza con lo patológico, ¿no? Que probablemente tenga un problema si es así. Que se haga una historia, que vengan los medios, que tal, a hablar de un bisabuelo del que a lo mejor no conoce nada, o que, bueno, pues hay cosas que no gustan de resucitar, ¿no? Historias que ya estaban más enterradas junto con él, hay sufrimiento, ves a tu abuela llorar, porque era la hija, o lo que sea. Entonces, yo entiendo que hay dolor y que, a pesar de que sea una reparación de justicia, no siempre gusta, ¿no? Y no digamos si, como en todas las familias pasa, si una persona pues tiene una ideología, viene el finado o viene el vivo, y el otro la tenía contraria. Entonces, bueno, pues ahí sí tenemos un conflicto. Así que creo que es mucho más símbolo. Yo tengo la impresión de que si esta ley de memoria se hubiera seguido con un rigor de justicia, hubiera sido para aquellos que lo pidieran. Y voy a poneros el caso más duro de todos. Yo no sé si vosotros tenéis juventud suficiente para no acordaros de hace unos años que el cadáver de García Lorca se buscó y se buscó en contra familia. Porque la bandera de la República es verdad que nace de un sentimiento popular, bastante antes del 14 de abril, aunque no la conoce casi nadie, y en la Gaceta, que hoy es el Boletín Oficial del Estado, del 15 de abril, si no me equivoco, sale un pequeño decreto diciendo que por voluntad popular será la bandera, la de roja, amarilla y morada, con dice algo así como los símbolos de Castilla, que nunca ha estado en las anteriores banderas, como la bicolor, ¿no? Y además la bandera aparece con sus diferentes tonalidades en una Constitución que es refrendada el 9 de diciembre de 1931, ¿no? Entonces, quiero decir, en una democracia plural no puedes prohibir aquello que ha sido refrendado por el pueblo, un pueblo que ya ha muerto, ¿vale? Pero está así. Sobre los símbolos del franquismo, bueno, pues es cierto que han sido de un totalitarismo, bueno, o por lo menos autoritarismo, que es la dictadura del general Franco, y que se prohíben para no hacer apología del franquismo. Pasa que ahí hay un pequeño problema, y es que Franco no inventa sus símbolos, sino que los recoge de otro momento de historia de otra parte de las Españas, no podemos decir todavía de España. O sea, quiero decir, el águila de Patmos o de San Juan, que es el águila negra que ondeó en las banderas del franquismo, ondeaba en los pendones de Castilla y Aragón mucho antes. Entonces, si uno prohíbe esos símbolos, también está quitando, y ahí sí que no soy tan abierta como con las calles, ¿no? Si el yugo y las flechas las hacemos a la falange, nos olvidamos que son los símbolos de los reyes Isabel y Fernando, que por cierto no tuvieron nada de fascistas, ni de derechas, ni de nada. Corresponden a otra época de la historia, que es moderna, ni siquiera es contemporánea, pero se recogen esos símbolos. Es lo mismo que la bandera de España,
si uno prohíbe la bandera de España roja, amarilla y roja con el doble de amarillo o la de Nosta por ser de derechas, está negando muchos siglos de España, o a lo mejor no tantos, porque la bandera de España es de 1850. Perdón por las cosas en la es de la época de Isabel II, es decir, vamos a negar las Cortes de Cádiz, la primera República Española, los años 20. Pues si negamos la bandera de España y decimos que quien la lleve o quien ostente cierta tradición hacia ella es una persona de derechas, es que le da la razón al secuestro franquista de los símbolos de España, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cuestiones van mucho más allá de la corta memoria que podamos tener, ¿no? Que a veces no es ni siquiera de la época de Franco, sino de los que se han abanderado de Franco. Es que la ley de memoria histórica, si os habéis leído la ley, que veo que sí, las ampara. Porque es que es verdad que habla del franquismo, pero habla de la guerra civil y del franquismo. Otra cosa es que se les haya... Ahí os digo lo mismo de una cuestión de estrategia política, ¿no? E iría al otro bando, completamente contrario, de que también se quiere cargar el momento del consenso y de la transición, porque también sois muy jóvenes para recordarlo, pero durante esos primeros años de la transición y de los primeros gobiernos de Adolfo Suárez y de Felipe González, se restituyeron una serie de personas que habían muerto a manos de personas vinculadas al Frente Popular y al régimen republicano en guerra. Es verdad que la Iglesia Católica hizo muchos santos de mártires, sacerdotes, por ejemplo, es decir, que no morían solo por la causa nacional, sino también y sobre todo por la Iglesia Católica. Pero bueno, eso es una cuestión de la Iglesia Católica, salvo que el embajador de España ante la Santa Sede, mandado por los gobiernos de los diferentes gobiernos que acabo de decir, bien sea de la Unión de Centro Democrática, del Partido Socialista o del Partido Popular, fueron. Es decir, España estaba representando. Eso ya no es tanto política, no es tanto religión, sí que es política exterior. ¿Que no se hacen? Pues la verdad es que yo no creo que se estén haciendo, pero también porque, como os he dicho en un principio, uno tiene que reivindicar primero a sus muertos. Y yo no sé si, pues por ejemplo, hay muchos crímenes que se cometen. En la guerra civil se cometen actos de guerra, muere gente, pero también hay crímenes de guerra, y muchos, porque además es una lucha fratricida que lo favorece. Y por un lado, mueren de un lado, pues por ejemplo, toda la marinería que se subleva contra sus superiores en los barcos en los primeros meses de la guerra. De hecho, hay un libro famosísimo que se llama La Marina o la Armada la manda a los cabos. Son pasados por la tabla y tirados al mar, ¿no? Asesinados vilmente. Fueran de derechas o no, pero eran oficiales, ¿no? Desde el oficial más bajo hasta el más alto que estaba en barco, todos los que pillaron los tiraron. ¿Se ha hecho alguna restitución de ellos? Pues lo desconozco, ¿vale? No sé. Y si se ha hecho a partir de los años del 2007 en adelante, pues yo creo que no. Pero también lo creo porque esas restituciones se han hecho previamente, ¿eh? No digo yo que los que no se han hecho no tengan derecho a estar en esa placa, pero ¿les conviene? ¿Quieren sus familiares? Pues no lo sé, evidentemente. Y dentro del Valle de los Caídos, no se nos olviden, no están solamente aquellos presos que cayeron por parte del Ejército Nacional. Hay gente que pidió que sus familiares fueran al Valle de los Caídos. Ahora, eso sí que es una obra que yo no sé si se hará. Yo no estoy muy metida en estas cuestiones, pero tengo compañeros que han trabajado en ello y que hay tal mezcla de cadáveres que no se sabe. Vamos a hacer el carbono 14 y la ADN y no sé qué a todos ellos. Pues si alguien lo pide, deben hacerlo, porque la ley lo pide. Pero claro, es que se supone que se llama el Valle de los Caídos porque todo el que cayó está ahí enterrado, ¿no? Entonces,
no sabría deciros. Sí que me parecería, y aquí a lo mejor me meto en el jardín donde, como esto lo saquéis más allá de vuestra clase, todas las redes sociales van a arder conmigo. No. Diría que sería una injusticia menear el cadáver del que está al otro lado de Francisco Franco. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no sé si habréis escuchado que decía mucha gente, el siguiente es Primo de Rivera, ¿no? Sí. Bueno, pues José Antonio Primo de Rivera, y por ahí yo creo que no se van a atrever a meterse, es un crimen de Estado de la República. Porque lo mandan matar, vamos a ver si me sé bien la historia, lo mandan matar en el verano del año 36, lleva encarcelado en la Modelo de Madrid desde marzo y llevado a Alicante, pues no sé, para mayo, junio o algo así. La rebelión es en julio y lo matan por haber pertenecido al bando. Bueno, pues si alguien puede estar exento de crímenes de sangre llamados, es el líder de la Falange, que efectivamente pegaron muchos tiros en la previa, pero si hay que hacer justicia del año 35 y 36 o desde el 33 que se funda la Falange, pues España hubiera sido una escabechina mucho antes de la Guerra Civil. Entonces, ¿por qué no se menea el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera? Bueno, primero porque la Falange no le interesa a nadie, a Franco el primero, porque los falangistas hace mucho tiempo que ya no están, quedan algunos residuos, etcétera, y después porque sí que es un crimen perpetrado, porque la abogacía que le defendió demostró que no tenía realmente redes. El testamento que deja él pide una confraternización y mete a gente como Indalecio Prieto, que era uno de los líderes del Partido Socialista, en el gobierno que acabe con esa guerra por la que él va a morir, ¿no? Entonces yo creo que es un punto muy delicado. Eso sí, como no tenemos memoria real, pues puede ser que al final lo deje. ¿Y quién lo recibirá? Pues es que ese es el problema. ¿Dónde lo van a poner? En un altar mayor, porque ¿quién visita ahora mismo el Valle de los Caídos? Pues yo creo que con perdón, 5 alemanes perdidos y 7 daneses que les han vendido la ruta completa.